Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal. El día de hoy vamos a empezar con una nueva máquina, la que habíamos anunciado en el video anterior. ¿Qué máquina es? Una máquina dos agujas cama plana, una máquina dos agujas marca PAF. Esa máquina nos la prestan amablemente para hacer unas tomas, unos videos que vamos a estar viendo junto con ustedes y pues luego le devolveremos o nos la regalan, no, nos las prestan y con ella vamos a aprender, así que bienvenidos. Al igual que en todos nuestros videos, lo que primero vamos a intentar hacer es mostrarles a ustedes algunas de las especificaciones de la máquina, porque cuando uno conoce las especificaciones puede saber qué tipo de ajuste puede dar. Entonces vamos a dar en este video algunas especificaciones, tiempos o orden para sincronizar, lo vamos a ver en el siguiente video. Entonces, ¿cuáles son las especificaciones de esta máquina que vamos a trabajar? Algunas tenemos con estas y luego vemos más. Vamos a empezar con especificaciones. Tenemos unas agujas 1122. Lo primero es el sistema de aguja. Utiliza una aguja 134, lo que llaman en otros lugares DP×5, 135×5, 135×7 y algunas personas lo llaman cubo grueso. Esa no es la forma correcta de decirle, pero pues costumbre se termina diciendo cubo grueso. Esa es la aguja que utiliza esta máquina. ¿Listo? No nos vamos a encontrar una o dos agujas, pero eso es una generalidad. No nos encontramos nunca una aguja con 16×231, 16×257 o DB×1. No, porque esas son un cubo más delgado. Y las dos agujas siempre han sido pensadas para un cubo grueso, es decir, aguja 134. Lo siguiente, sistema el tipo de puntada que hace este sistema. ¿Qué tipo de puntada hace la máquina? Hace una puntada 301. Realmente lo que hace una dos agujas es una costura como la de una plana, pero pues como van dos agujas, pues van cosiendo como la de dos planas. Entonces 301-2, así lo encontrará usted en los catálogos, porque así lo menciona la ISO 4915. Recuerda que todos estos productos están normalizados y tienen que estar acorde con lo que dice la norma, que es la ISO 4915. Si no tienen ni idea de qué estamos hablando, por acá a este lado voy a poner el video de la ISO 4915, entonces te podrán encontrar con la puntada 100, la 200, la 300, la 400, la 500, la 600, y dentro de eso, en el grupo 300, mostramos la 301-2 o la 302, que es la máquina dos agujas a la que hacemos referencia, con 301-2 o 302. Esa es la puntada que vamos a encontrar, es decir, una máquina que cose con un hilo de aguja y una hebra de gancho. Entonces por cada aguja va un gancho, es decir, esta máquina puede coser hasta con 4 hebras a la vez. Entonces usted va cosiendo dos agujas por el derecho y dos agujas por el revés. En algunas máquinas familiares o en algunas zigzadoras venden unos ajustes en los cuales usted puede incorporarle a una barra un sujetador para dos agujas o una aguja de doble punta o triple punta si el gancho hace un zigzag por debajo. Ese tipo de puntadas no coincide con lo que hace esta máquina industrial. ¿Por qué? Porque va a verse dos agujas por el derecho, como si le hubiera cosido una máquina plana dos agujas, pero al revés se va a ver un zigzag y no corresponde con este tipo de puntada. Esta es una costura como la que encontramos, por ejemplo, en un bolsillo parche, en un jean, en una camisa, en la cubrevarillas del brasier. Este tipo de operación es la que hace esta máquina. Dos costuras por el derecho, dos costuras por el revés. Y como es así, entonces son dos ganchos individuales que cada uno se mueve de una manera independiente y lo tenemos que hacer coincidir para que haga una puntada al unísono. Eso hace parte del tema de la sincronización que vamos a ver con esta máquina. Siguiente especificación, distancia entre agujas, 1/8, otros 16, 1/4. Estos simplemente son algunas medidas con las que vienen las dos agujas. Por ejemplo, 1/8 a veces se utiliza para ropa interior, que es este. 3/16 lo utilizamos para coser tejido de punto. Y 1/4 normalmente viene para jean. La distancia entre agujas para poder establecer qué tan ancha sea esa separación cuando hacemos la costura. ¿De qué depende? De la ficha técnica, el tipo de prenda, de los folders que manejemos. Es decir, no solamente la máquina hace
las costuras, sino podemos cambiar esa unidad de medida entre ellas, entre las agujas, para que la máquina cumpla con unas especificaciones que tenga la prenda. ¿Listo? A pesar de que encontramos otras distancias entre agujas, es decir, si usted por ejemplo cose tapicería y la máquina lo permite y es pesada y puede trabajar cuero, usted pudiera trabajar por ejemplo distancia entre agujas a 3/8. Es mucho más ancha, una costura se hace más larga si la máquina fuera pesada y podrá coser tapicería. Normalmente esto no es un ajuste comercial, es decir, usted tiene que comprar la máquina y adaptarle para coser esos muebles o esos accesorios en cuero. Esa costura usted tiene que adaptarle, tendrá que comprar sujetador, diente, pie, planchuela, correr los ganchos, separarlos y de esa forma pueda usted hacer esa costura a la distancia que quiera. Pero usted puede navegar entre distancias entre agujas, es decir, los ganchos se pueden mover para que usted pase de 1/4 a 3/16 o 3/16 a 1/4, puede aumentar esa distancia o disminuirla, todo teniendo los repuestos correspondientes y la habilidad del técnico o del técnico mecánico que se encarga de hacer ese ajuste para que la máquina quede funcionando, ya sea muy ancho o muy angosto, dependiendo de las necesidades de usted y de la prenda que quiere fabricar. Puede ser barra fija o barra escuelizable. ¿Qué es barra fija? Barra fija es que la barra viene un sujetador y una sola aguja va perforando las dos costuras, es decir, sobre ese sujetador van puestas las dos agujas y a medida que esta barra sube y baja, las dos agujas se van moviendo al tiempo y la máquina funciona muy bien. Pero tenemos también barra escuelizable. ¿Qué es una barra escuelizable? Realmente son dos barras que se mueven por el mismo mecanismo, pero que en algún momento podremos hacer que alguna de ellas se detenga para hacer una esquina y que vuelvan a arrancar. ¿Para qué funciona muy bien? Para los jeans. ¿Por qué? Porque en los jeans sucede que si una de las dos agujas trabajan al tiempo, se va a ver una costura fea en la esquina, se va a ver pisada. Al ser escuelizable, no. Ya les amplío eso, les voy a hacer una gráfica de cómo se ve esa costura con barra fija o con barra escuelizable para que se pueda entender. Y bueno, dependiendo de la necesidad de la prenda, pues la máquina viene con barra fija o barra escuelizable. La barra escuelizable es más costosa que la barra fija, pero es que da un terminado totalmente diferente. Vamos a verlo, lo voy a dibujar y ya vuelvo con ustedes. Bueno, ¿y cómo es eso de barra fija y barra escuelizable? Lo vamos a ver en los gráficos. Resulta que usted acá viene con sus dos agujas. En este gráfico, las dos agujas vienen cosiendo acá, 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 acá. En la esquina, la máquina hace estas dos puntadas, usted alza, gira y desde acá y desde acá hace estas dos puntadas y sigue. Y se forma una diagonal en el hilo que hace que no sea tan agradable. Eso sobre todo para jean se presenta como problema de calidad y muchas empresas que de pronto usted leen maquila, leen satélite y dicen a mí no me sirve esa costura, tiene que utilizar una barra escualizable porque esta esquina para nuestros clientes se denomina un problema de calidad. ¿Y qué le piden? Que quede una esquina como esta. Entonces acaba la aguja, la aguja, la aguja, la aguja, usted presiona un botón, mueve una palanquita y esta aguja queda clavada y esta sigue cosiendo, entonces da una puntada más, gira, da una puntada, usted presiona un botón para que el mecanismo del escualizable rebote y arrancan otra vez las dos agujas a trabajar. Esta es la gran diferencia entre una barra escualizable y una barra fija. Y el tema es que en algunas operaciones necesitamos que sea así, barra escualizable. En otras, por ejemplo, para otro tipo de operaciones, usted no necesita que la máquina, una de las dos agujas se quede arriba, sino que trabaje todo el tiempo y no hay inconvenientes de calidad. Entonces, para eso hay una máquina u otra máquina. Seguimos con especificaciones. Adicionalmente a todo lo que hemos visto, tenemos que hablar de la velocidad a la que trabaja. Esta máquina es una máquina de alta velocidad, en teoría porque trabaja sobre las 3000 puntadas por minuto. Ojo, una cosa son 3000 puntadas por minuto con velocidad máxima o 3200 y otras 3500 o 3000 revoluciones por minuto. Es diferente porque el motor puede trabajar más lento o más rápido que esta velocidad. Y cambiando las poleas y jugando con las correas, usted puede aumentar o disminuir esa velocidad que produce el motor
y lo vamos a ver convertido en puntadas por minuto, es decir, giros en la máquina. Recuerde, sobre 3000 puntadas por minuto, pero las dos agujas no es una máquina de altísima velocidad. Hay dos agujas que trabajan a 2500, a 3000, a 3200, algunas trabajan a 1750 revoluciones por minuto, es decir, una máquina lenta. Le metieron bomba de lubricación y ya no era lubricación por goteo, entonces podía trabajar un poco más rápido, pero no es una máquina extra rápida como es una filetadora, una collarín o una plana, no. Esta máquina todavía no alcanza ese nivel de velocidad, en este modelo todavía no. Más adelante nos podremos encontrar máquinas extra rápidas, pero por el momento son las especificaciones para esta máquina y más o menos los modelos parecidos. El tipo de gancho también es importantísimo para estas máquinas. ¿Por qué? Porque tenemos estas dos unidades que es alta capacidad o grande o un tamaño regular o estándar. Vienen así. Normalmente la versión regular, la versión del tamaño pequeño, es un carretel más pequeñito y la venden un poco más barata. Y la versión grande de gran capacidad, el carretel es más grande, el tamaño de la canastilla es más grande y cabe más hilo y es más costoso. ¿Por qué es más costoso? Porque en este, si se trabaja con hilo muy grueso, pues obviamente tendrá mayor capacidad y tendrá que devanar menor cantidad de veces, se pierde menos tiempo. Y hay prendas es que las costuras no pueden tener ningún empate. Si tienen algún empate, se denomina problema de calidad y no es válido. Entonces hay que devanar mucho y se pierde mucho tiempo y a veces se desperdicia mucho hilo y mucho material y hay mucho proceso. Cuando usted mete un carretel grandísimo, pues obviamente mayor cantidad de hilo, es de alta capacidad de almacenamiento de hilo y usted puede sacar prendas mucho más tiempo, largas, hacer costuras largas, sin estar pendiente que se acabe tan rápido el carretel. Obviamente esto tiene un costo más alto y las máquinas venden una versión estándar, los fabricantes venden una versión estándar, una versión mucho más grande, más robusta, con mayor cantidad de capacidad de hilo en ese gancho, pero pues eso tiene un valor extra. Y doble transporte o triple transporte es el transporte que pueden tener estas máquinas. ¿Cuál es el doble transporte y cuál es el triple? Ojo, estamos hablando de especificaciones de esta máquina y de máquinas dos agujas en general. Es decir, me dice, pero el 1122 no viene doble y solo viene triple. Sí, correcto. Pero estamos hablando de las especificaciones en general. Ya cuando les comience a explicar sobre la máquina, podremos decir, bueno, esta máquina cumple con esto, con esto, con esto. Estas son especificaciones de una o dos agujas que coincide y hay que tener en cuenta con nuestra PAF 1122, es decir, de estas especificaciones hay algunas, pero estamos dando las especificaciones generales para las máquinas dos agujas cama plana o dos agujas plana, que es como la que vamos a ver. Entonces, estas dos agujas normalmente pueden venir, siempre vienen en doble transporte, no hay transporte sencillo. Si usted lo recuerda, en una plana lo que se encarga de transportar el material de los dientes salen, avanzan y transportan y van transportando el material. El pie lo sostiene para que los dientes puedan hacer su trabajo y la aguja viene con un orificio en la planchuela, entonces la aguja viene fija, es decir, no hay forma de que la aguja transporte. En estas dos agujas el orificio para la aguja no viene en la planchuela sino en los dientes, para que la aguja entre, transporte y vuelva a su sitio y transporte. Pero adicionalmente hay unas dos agujas mucho más robustas que las especificaciones iniciales de aquí, porque cambian la aguja y cambia la configuración, pero sí hay que tenerlas presentes, y son las triple transporte. ¿Qué es una de las agujas triple transporte? Que fuera de que transporta por los dientes y por la aguja, él tiene un par de pies que uno viene fijo y otro se mueve al unísono con la aguja y transporta materiales más complejos. No se utiliza solamente en marroquinería, es decir, se utiliza en marroquinería y calzado, pero no se orienta a la batería y en tapicería, pero lo utilizamos también en lonas, en fabricación de prendas blindadas, en ropa para motorizados, es decir, tenemos un amplio uso de ese tipo de máquinas. Entonces, puede que usted encuentre una doble o una triple. La única diferencia entre la doble y la triple es que los pies vienen un juego de pies con un sistema independiente, no excéntrico, unas bielas que hacen que eso se mueva y genere un movimiento de transporte. Entonces, si usted quiere aprender cómo sincronizar una máquina a dos agujas, que hay que tener en cuenta, cómo se hace, cómo es el paso a paso, no se pierda nuestra serie que va a empezar a partir de nuestro siguiente video. Bueno, empieza con hablando de especificaciones, empieza de cómo sincronizar y ajustar una máquina a dos agujas. En este caso, una PAF
11, 22. Vamos a tener distintos videos viendo todos los tipos de sincronización. Pero vienen los anuncios parroquiales. Algunas veces personas me preguntan, Mega, es que necesitamos un catálogo de una máquina, que necesitamos un catálogo de otra. Lo que sucede, yo sé cómo descargarlos, yo tengo muchísimos catálogos. Es más, esta sincronización de esta máquina yo no la hago porque me la invente, porque la haya escuchado, sino yo tomo las referencias que me dice el manual y se las transmito a ustedes. Pero el tema es que en YouTube, el tema de registro y de permiso para usar esos derechos de autor es muy complejo. Y si yo publico cualquiera de los manuales, me lo pueden bloquear por derechos de autor. Me bloquean el video y entonces me tratan de sancionar el canal. Por eso a veces no pongo música. Y no es que no tenga los manuales, sino que me gusta dibujar, no. Es mucho más fácil con un manual que muestra todo y es mucho más fácil de entender. Pero lastimosamente YouTube nos congela las cuentas o nos las pausa o nos las pone en un estado como de alerta si publicamos temas que tengan que ver con derechos de autor. Es decir, si no tenemos el permiso específico por escrito de la compañía, no podemos utilizar esos catálogos para mostrárselos a ustedes. Es eso. Entonces, ¿qué se me está ocurriendo? Estoy haciendo unas presentaciones muy bien explicadas, hechas por mí, tomando mucha información, gráficos y demás, paso a paso de cómo sincronizar máquinas, hacer desarmes completos, cómo cambiar una palanca tira hilos, cómo desarmar cosas que en los videos es muy complejo porque tal vez sea muy largo, y estoy haciendo esas presentaciones. Todavía no he definido cómo voy a hacer para que ustedes puedan tener acceso a ellas. Entonces, cómo ajustar una plana fuera de que vemos los videos, pues una presentación para que usted tenga, vaya revisando y pueda tenerlo de pronto en un PDF o algo así, y hechas por mí, que yo le pueda decir, mire, este es un trabajo realizado por mí, usted va a ver las imágenes y todo coincide conmigo y no tenemos derecho de autor. ¿Listo? Y lo mismo con esta máquina. Esto funciona con lo que nos dice PAF, pero yo no les puedo enviar ese catálogo ni reproducirlo a través del canal. Si ustedes lo necesitan, tendrán que comunicarse directamente con PAF, con Yuki, con Turco, con Brother, con cualquiera de estos fabricantes para que les dé el catálogo. A veces me escriben, venga, que el catálogo, ¿por qué no me envía? El tema es que por derechos de autor a nosotros nos están revisando mucho eso y nos complicamos nosotros si enviamos ese tipo de archivos. Lo que podemos decirles es que búsquenlos en internet y usted se dará cuenta que no son tan fáciles de encontrar. Hay páginas donde cobran por descargarlos, pero usted puede remitirse al fabricante y algunas cosas sí se consiguen fácil, otras son un poco más complejas, pero hay que saber buscar. En la entrega de esos catálogos que vamos a realizar, pues todavía no lo hemos definido, deben estar muy pendientes a través del canal. Segundo, también me preguntan, venga, usted es el que me decían unas personas de Santander, me preguntan, ¿es que usted hace servicios? ¿Usted nos puede colaborar? Que tenemos unas personas que queremos. Claro, deben ponerse de acuerdo para si quieren que yo les realice un servicio de mantenimiento para alguna ciudad, alguna región, pero tienen que haber varias personas, porque si yo me desplazo y voy y realizo el servicio, pues sale muy caro para uno solo. Si usted tiene la disponibilidad y necesita realmente que alguien experto vaya y haga ese mantenimiento, pues me avisa y me escribe. Pero si de pronto es una comunidad, mire, tales personas de acá de la ciudad necesitan, entonces nos coordinamos directamente, eso lo hacemos por Facebook, no por YouTube, y estamos coordinando y cuadramos cualquier solicitud. Entonces, que se hace asesorías, sí, y que se hace servicios también, pero tienen que ser coordinados, es decir, no es de, venga, que si viene hoy, o que si viene mañana para Santander o para Santa Marta, no. Tenemos que coordinar fechas que coincidan con nuestros espacios de trabajo, y si se puede, claro que lo estamos haciendo, claro que sí. De eso se trata, que usted vea y aprenda a medida que vamos haciendo, le vamos mostrando cómo va quedando y usted va aprendiendo. Entonces, muchas gracias por vernos. No se olvide estar muy pendiente del canal porque vamos a tener muchas máquinas y arrancamos con los aguas. Bueno, por acá color rojo, aparece un aviso que dice suscribirse. Usted le da clic, le da una campana y usted activa las notificaciones dándole clic a esa campana. Y cada vez que nosotros subamos un video, cada vez subamos material, YouTube le enviará las notificaciones a su pantalla y demás y le estará informando. ¿Para qué? Para que usted quede con toda la información y además quede suscrito al mejor canal de mantenimiento de máquinas en español, en nuestro idioma. Entonces, si le gustó este video, no se olvide compartirlo, darle like, carita feliz y nada, muchas gracias por vernos. Chao.